hablemos de una carta misteriosa de dos personas, Giuseppe Mazzini y Albert Pike. Los dos satanistas del más elevado grado mantuvieron una correspondencia especialmente entre 1870 y 1871. Pero ¿qué decían esas misteriosas cartas? Conozcamos un poco más acerca de los personajes en cuestión. Mazzini nace en Italia en el año 1805 y muere en 1872. Es masón de grado 33, comerciante de carbón, gran maestre Illuminati en 1834, fundador de la mafia y promotor de la reunificación italiana. Albert Pike nace en Estados Unidos en 1908, muere en 1891, uno de los padres fundadores del rito escocés de la masonería cabalista. Era un tipo brillante intelectualmente y se graduó en Harvard. Ejerció como general de brigada en el ejército confederado de los Estados Unidos, un masón de grado 33. Fue uno de los líderes del Ku Klux Klan. Imagínese usted qué calidad de fichita tenemos aquí. Y fue también gran maestre Illuminati. Albert Pike fue considerado como el líder masón más grande de su tiempo y tal vez de todos los tiempos, ya que su libro Moral y Dogmas, de 33 capítulos de extensión, es usado en el rito escocés para las graduaciones en el estudio secreto de esta rama de masonería que tiene 33 niveles o grados. Pike da una interesante declaración acerca de los masones de a pie, o sea, los incaustos que se enrolan en la orden de la masonería. Dice: la verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocida por todo el mundo. Los masones de grados inferiores simplemente tendrán el derecho a saber aquello que nosotros queramos comunicarles, y los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados. Este señor, Albert Pike, aseguraba a Mazzini y a sus otros compañeros fraternales de las logias que él tenía un espíritu guía que le iluminaba con sabiduría divina para poder llegar a establecer un gobierno mundial en el futuro. De hecho, según se decía, en aquellos ambientes oscuros Pike se comunicaba directamente con Satanás. Esto hace que con esto se acabe cualquier especulación de si era satanista o no. El 15 de agosto de 1871, Albert Pike escribió una carta confidencial a Giuseppe Mazzini, revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. Como dijo Franklin Delano Roosevelt, en política nada sucede por accidente. Si sucede, puede apostar que fue planeado de esa manera. Mencionemos 3 grandes eventos que, como dijo Roosevelt, fueron planificados con antelación, tal como lo dijo Pike a Mazzini. La Primera Guerra Mundial debe propiciarse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Y así sucedió. La historia demuestra que ese fue el formato que se desarrolló desde 1914 a 1918. Esta carta fue escrita antes de finalizar los años 1800. Ténganlo en cuenta. La Segunda Guerra Mundial, decía Pike, debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional deberá hacerse lo suficientemente fuerte como para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Esto lo comento yo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se erigió muy fortalecida y se convirtió en una gran superpotencia mundial que se opuso a la gran superpotencia mundial de los Estados Unidos, solamente para hacer contrapeso con las naciones cristianas y capitalistas, de acuerdo al guión de Albert Pike que estaba planteando a Mazzini en su carta. Y así sucedió. La historia nos demuestra que ese fue el formato político que se desarrolló. La Segunda Guerra Mundial sucedió desde 1939 a 1945.
Seguido a esto se funda la ONU y aparece el moderno Estado de Israel en la provincia fundada por los romanos llamada Palestina. La Tercera Guerra Mundial, dice Pike, se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Esto lo digo yo, eso ya está sucediendo. La guerra debe conducirse, dice Pike, de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más, divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Esto lo digo yo, usando la estrategia, claro, de Maquiavelo, divide y vencerás. Sigue diciendo la carta: desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable en que todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a luz pública, a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Vamos a comentar. Los masones luciferinos, desarrollando estrategias como las que planteó Pike en esta carta que estoy comentándoles, están asusando y utilizando artimañas y malicias diabólicas para programar las maleables mentes humanas contra el cristianismo mundial, para ejecutar el exterminio masivo y para poder establecer el luciferismo o luciferianismo en el nuevo sistema que ellos intentarán o están intentando establecer en la tierra, que no podrán. Nosotros lo sabemos, viene el Mesías y lo destruye. Hoy, mire bien, tenemos al islamismo árabe enfrentando al sionismo judío. ¿Son inocentes los masones de este gran conflicto? No. Ellos pusieron todo para la formación del moderno Estado de Israel, sabiendo cuál sería el camino y cuál sería su resultado. Ellos están creando actualmente las condiciones apocalípticas narradas en la famosa carta, un caos social, un caos económico, la confusión conceptual creada para destruir la verdad por medio de la información y la desinformación como medios para lograr el fin, y crear un terreno incierto. ¿Existe Dios o no existe? ¿Existe el bien, el mal o no existe? Todo es relativo, existe una verdad absoluta. Se fomenta así un terreno pantanoso donde no hay un asidero, donde los ateos y los nihilistas son los principales protagonistas, son los que creen en todo y creen en nada a la vez. Todo es un plan cuidadosamente concertado. Han habido 100 guerras y conflictos armados desde 1945, de la Segunda Guerra Mundial. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se ha producido en el mundo más de 100 guerras u otros conflictos o litigios de carácter civil entre las naciones, hasta los incidentes más o menos graves. Pero todo esto que yo estoy comunicando es simplemente, para mí, una muestra del fracaso para lo que supuestamente fue fundada la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que funciona también en otra dirección y propósito. Y si lo vemos desde otra perspectiva, la ONU es un fracaso, pero también es el principal brazo del último imperio. Y en materia de aplicar leyes que favorecen a las metas del imperio, sí ha sido muy funcional y eficaz. Hoy, las naciones están más armadas que nunca antes. En el año 2010, por ejemplo, durante la administración Obama, desde que Washington y sus aliados desataran el conflicto diplomático e impulsaran las sanciones contra Irán que nosotros hemos visto en los múltiples diarios televisivos, Estados Unidos aprobó más de un centenar de contratos de venta de armas a los países del Golfo Pérsico. Imagínense. Solo en las últimas semanas los estadounidenses habían conseguido
contratos de venta con cifras astronómicas para Arabia Saudita, 82 cazabombarderos F-15, 60 helicópteros de ataque Apache, que son superpoderosos, por un importe de $60.000 millones. En Kuwait, un sistema de misiles de intercepción Patriot por $900 millones. En Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, cazabombarderos F-16, misiles de intercepción por un importe cercano a los $60.000 millones, $47.000 millones. Nosotros podemos mencionar también el tratado comercial de acuerdo alcanzado con Riad, Arabia Saudita, en el 2017 durante la administración de Trump, que involucró la venta de un paquete de defensa valorado en $110.000 millones, que incluye tanques, aviones de combate, barcos de guerra y misiles guiados de precisión durante los próximos 10 años, de acuerdo a la BBC News Mundo. Entonces, tenemos información. En todas las administraciones han habido grandes ventas de armas para el mundo árabe. ¿Cuándo va a haber paz? Difícilmente con tantas armas vaya a haber paz. Ahora, si analizamos lo que es la Constitución de la Organización de Liberación de Palestina, en el artículo 1 dice: Palestina es la patria del pueblo árabe palestino. Es una parte indivisible de la patria árabe y el pueblo palestino es una parte integral de la nación árabe. O sea, los árabes se consideran una sola nación a pesar de que hay 21 naciones árabes. Artículo 2, Palestina, con los límites que tuvo durante el mandato británico, es una unidad territorial indivisible. Artículo 19, la Declaración de Balfour, el mandato de Palestina y todo lo que se ha basado en ellos se consideran nulos y sin efecto. Los reclamos de vínculos históricos o religiosos de los judíos con Palestina son incompatibles con los hechos de la historia y con la verdadera concepción de lo que constituye la condición de Estado. El judaísmo, al ser una religión, no es una nacionalidad independiente. Tampoco los judíos constituyen una sola nación como una identidad propia, sino que son ciudadanos de los estados a los que pertenecen. Escuche bien, el artículo 21 dice: el sionismo es un movimiento político orgánicamente asociado con el imperialismo internacional y antagónico a todas las acciones para la liberación y a los movimientos progresistas del mundo. Es racista y fanático en su naturaleza, agresivo, expansionista y colonialista en sus objetivos y fascista en sus métodos. Israel es el instrumento del movimiento sionista y la base geográfica para el imperialismo mundial, ubicado estratégicamente en medio de la patria árabe para combatir las esperanzas de liberación, unidad y progreso de la nación árabe. Israel es una amenaza constante para la paz en Medio Oriente y en el mundo entero, puesto que la liberación de Palestina destruirá la presencia sionista e imperialista y contribuirá al establecimiento de la paz en el Medio Oriente. Esto es lo que cree la Organización de Liberación de Palestina. Destrucción a Israel. Carta fundacional de Hamas tiene como metas el movimiento de resistencia islámica. Es un singular movimiento palestino cuya fidelidad es a Alá y su forma de vida es el Islam. Este hace todo lo posible para izar la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina. Artículo 6. Ahora, sobre la destrucción de Israel, lo dicen claro: destrucción. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. La exclusiva naturaleza musulmana de la zona. La tierra de Palestina es un waqf, que son posesiones sagradas islámicas, consagrado a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla, como tampoco lo puede ser ninguna parte de la misma. Artículo 11. Acerca del rechazo a las negociaciones de paz. Para ellos no pueden haber negociaciones de paz. Mira lo que dice: las iniciativas de paz y las llamadas soluciones